Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Abbiamo finito il, le catechesi. Hemos terminado las catequesis sobre San José. Oggi incominciamo Hoy un percorso di empezamos un recorrido catechesi de catequesis che cerca que busca ispirazione nella parola inspiración en di la Dio palabra de Dios sul senso sobre e il el valore della sentido y el valor vecchiaia. de la vejez. Facciamo una riflessione sulla vecchiaia. Hacemos una reflexión sobre la Da vejez. alcuni decenni Desde hace algunos questa età decenios, della vita riguarda esta un edad de vero la e vida proprio nuovo concierne a un popolo che sono auténtico y gli nuevo anziani. pueblo que son los Mai ancianos. siamo stati così Nunca hemos numerosi nella sido tan storia numerosos umana. en la historia humana. Il rischio di essere El riesgo de scartati ser è ancora più descartados es frequente. aún más frecuente. Mai così numerosi come adesso, ma Nunca hemos sido tan mai il numerosos como rischio ahora y come nunca adesso antes di hemos essere tenido el riesgo de scartati. ser descartados. Gli anziani sono visti spesso come un peso. Los ancianos son vistos a menudo como Nella un drammatica peso. prima fase En la della dramática pandemia primera fase de la sono stati pandemia loro a fueron pagare il ellos los que prezzo più pagaron el alto. precio más alto. Erano già parte Ya più eran la deboli e parte más débil y trascurata. descuidada. Non li guardavano troppo da No los vicino, mirábamos non li demasiado en avevano vida, neppure ni visti siquiera morire. los hemos visto morir. Anche ho trovato questa carta per i diritti degli anziani. He encontrado esta carta para el derecho de los ancianos y los deberes de la Questo è stato comunidad. editato Esto ha dai sido governi, editado por los non è gobiernos, editato dalla Chiesa, è una cosa no ha laica. sido hecho por la iglesia, sino es algo Buono, laico. interessante, Es bueno, interesante, per conoscere che para gli conocer que anziani los hanno dei ancianos diritti. tienen también derechos. Farà bene leggerlo. Nos hará bien leerlo. Assieme alle migrazioni, la vecchiaia è tra le questioni più Junto a las urgenti migraciones, che la la vejez famiglia es una de las umana è cuestiones más chiamata a urgentes que la affrontare familia in humana questo está tempo. llamada a Non si afrontar en tratta este solo di tiempo. un No se cambiamento trata solo de un quantitativo, cambio cuantitativo. è in gioco Está en juego l'unità la delle unidad de età las della edades de la vita, vida, ossia es il reale decir, punto di el real riferimento punto de per la referencia comprensione para e la comprensión y el aprecio de la vida humana nella sua en su interezza. totalidad. Ci domandiamo, c'è amicizia, c'è Nos alleanza preguntamos, fra le ¿hay diverse amistad? età della ¿Hay vita? alianza entre las O diferentes prevalgono edades de la la vida? separazione ¿O e lo prevalecen la stacco? separación y el descarte? Tutti viviamo in un presente dove convivono Todos bambini, vivimos en un giovani, presente donde adulti e conviven anziani. niños, jóvenes, adultos Però è y cambiata la ancianos, proporzione. pero ha cambiado la proporción. longevità La è longevidad diventata di se ha massa masificado e in y en ampie amplias regiones del mundo la infancia está distribuida a piccole en dosi. pequeñas dosis. Abbiamo parlato sull'inverno demografico. Hemos hablado también sobre el Uno invierno squilibrio che ha demográfico. tante conseguenze. Esto es un desequilibrio que tiene muchas consecuencias. La cultura unico dominante il tiene giovane como modelo adulto, único el joven cioè adulto, un individuo es decir, che si fa un da individuo sé hecho a e sí rimane mismo sempre giovane. que permanece siempre Ma è joven. vero che la Pero giovinezza contiene es il verdad que la senso pieno juventud della contiene el vita, sentido pleno de la mentre vida, vecchiaia mientras que la ne vejez rappresenta representa simplemente el lo vaciamiento svuotamento y e la lo perdita. pérdida. ¿Esto es verdad? Soltanto la giovinezza Solo la ha il senso juventud pieno della tiene el vita sentido e la pleno de la vecchiaia vida y la vejez, e lo svuotamento della vita, la lo perdita vacío de la vida, la pérdida de la vida, l'esaltazione della giovinezza come la unica exaltación de la età degna di juventud como incarnare única l'ideale edad umano, de unita al encarnar el ideal disprezzo humano, della vecchiaia unida al vista desprecio come de la vejez, fragilità, vista come como degrado, fragilidad, disabilità, degradación, è discapacidad, stata ha l'icona sido el icono dominante de los totalitarismi totalitarismos del del XX siglo secolo. XX. Abbiamo dimenticato questo? Quizás lo hemos olvidado esto. L'allungarsi della vita incide in maniera strutturale sulla storia dei La prolongación de la vida incide de forma estructural en la historia de los individuos, de las familias y de las sociedades, pero debemos preguntarnos, ¿su calidad espiritual y su sentido comunitario son objeto de pensamiento y de amor coherentes con este hecho? Quizás los ancianos deben pedir perdón por su obstinación a sobrevivir a costa de los demás.
o pueden ser honrados por los dones que llevan al sentido de la vida de todos. De hecho, en la representación del sentido de la vida, y precisamente las culturas llamadas desarrolladas, la vejez tiene poca incidencia. ¿Por qué? Porque es considerada una edad que no tiene contenidos especiales para ofrecer, ni significados propios para vivir. Además, hay una falta de estímulo por parte de la gente para buscarlos y falta de educación de la comunidad para reconocerlos. En resumen, para una edad que ya es parte determinante del espacio comunitario y se extiende a un tercio de toda la vida, hay a veces planes de asistencia, pero no proyectos de existencia. Planes de asistencia sí, pero no proyectos de existencia para hacerlos vivir en plenitud. Y esto es un vacío de pensamiento, imaginación, creatividad. Bajo este pensamiento que crea el vacío, es que está el anciano y la anciana son material de descarte. En esta cultura del descarte, los ancianos entran como materia de descarte. La juventud es hermosa, pero la eterna juventud es una alucinación muy peligrosa. Ser ancianos es muy importante y hermoso, al igual que ser jóvenes. Recordémonos, la alianza entre las generaciones que devuelve al ser humano todas las edades de la vida es nuestro don perdido. Lo tenemos que recobrar. Lo tenemos que encontrar en esta cultura del descarte, en esta cultura de la productividad. La palabra de Dios tiene mucho que decir a propósito de esta alianza. Hace poco hemos escuchado la profecía de Joel, con la que hemos iniciado la audiencia de hoy. Nuestros ancianos soñarán y nuestros jóvenes tendrán visiones. Se puede interpretar así cuando los ancianos resisten al espíritu, enterrando en el pasado sus sueños. Los jóvenes ya no logran ver las cosas que deben hacer para abrir el futuro. Cuando, sin embargo, los ancianos comunican sus sueños, los jóvenes ven bien lo que deben hacer. Los jóvenes que ya no preguntan los sueños de los ancianos, apuntando con la cabeza gacha a visiones que no van más allá de sí mismos, les costará llevar su presente y a soportar su futuro. Si los abuelos se repliegan en sus melancolías, los jóvenes se encorvarán aún más en su smartphone. La pantalla puede también permanecer encendida, pero la vida se apaga antes de tiempo. La repercusión más grave de la pandemia no está quizás precisamente en el extravío de los más jóvenes. Los ancianos tienen recursos de vida ya vivida a las cuales pueden recurrir en cada momento. Verán a los jóvenes que pierden su visión y los acompañarán calentando sus sueños. Delante de los sueños de los ancianos, ¿qué cosa harán los jóvenes? La sabiduría del largo camino que acompaña a la vejez a su despedida debe ser vivida como un don de sentido de la vida, no consumida como inercia de la sobrevivencia. La vejez, si no es restituida a la dignidad de una vida humanamente digna, está destinada a cerrarse en un abatimiento que quita amor a todos. Este desafío de humanidad y de civilización requiere nuestro compromiso y la ayuda de Dios. Pidamos al Espíritu Santo. Con estas catequesis sobre la vejez, quisiera animar a todos a invertir pensamientos y afectos en los dones que ésta lleva consigo
y a las otras edades de la vida. La vejez es un don para todas las edades de la vida. Es un don de madurez, de sabiduría. La palabra de Dios nos ayudará a discernir el sentido y el valor de la vejez. El Espíritu Santo nos conceda también a nosotros los sueños y las visiones que necesitamos. Y quisiera subrayar, como hemos escuchado en la profecía de Joel, al inicio, que lo importante es que no solamente el anciano ocupe un lugar de sabiduría que tiene, de historia vivida en la sociedad, sino también exista un coloquio, un diálogo con los jóvenes. Los jóvenes tienen que dialogar con los jóvenes y los jóvenes con los ancianos, y este puente será la transmisión de la sabiduría en la humanidad. Espero que estas reflexiones sean de utilidad para todos nosotros, para llevar adelante esta realidad que decía el profeta Joel, que en el diálogo entre jóvenes y ancianos, los ancianos puedan dar los sueños y los jóvenes puedan recibirlos y llevarlos adelante. No olvidemos que en la cultura, sea familiar o social, los ancianos son como las raíces del árbol. Tienen toda la historia ahí. Y los jóvenes son como las flores y los frutos. Si no viene el jugo, la savia, si no viene esto desde la raíz, jamás podrán florecer. No olvidemos a ese profeta que muchas veces he citado. Todo lo que el árbol tiene en sus flores viene de aquello que está enterrado. Todo lo que tiene una sociedad de bello está en relación con las raíces que son los ancianos. Por eso, en estas catequesis quisiera que la figura del anciano venga hacia arriba, que se entienda bien que el anciano no es un material de descarte, es una bendición para la sociedad. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, habiendo finalizado ya la catequesis sobre San José, hoy comenzamos con una serie de catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos ancianos como hoy. Sin embargo, constatamos que la cultura dominante tiene como único modelo al adulto joven, por lo que conviene preguntarse si existe una conexión o alianza entre las diversas etapas de la vida, o si más bien prevalece la separación y el descarte. Lamentablemente es común que en las así llamadas culturas desarrolladas la vejez tenga poca relevancia, pues no es considerada como una edad que pueda ofrecer grandes cosas. La profecía de Joel, que dice sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones, nos manifiesta que ha de existir una alianza entre las generaciones. Si los ancianos, los abuelos, se repliegan en su melancolía y renuncian a soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. En cambio, los ancianos con recursos que solo los años de vida otorgan son llamados a comunicar sus sueños, para que a partir de ellos los jóvenes puedan ensanchar sus horizontes y tomar decisiones que abran caminos hacia el futuro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que la palabra de Dios nos ayude a discernir el valor de la vejez y que el Espíritu Santo conceda a cada uno de nosotros los sueños y las visiones que necesitamos para que nuestra vida tenga un profundo sentido cristiano. Dios los bendiga. Muchas gracias.